Bueno, antes de empezar, queremos darles una información referente a que nos acercamos primero sobre las nuevas charlas y lo otro que nos acercamos definitivamente a la competencia. El gobierno ya lo dijo la ministra el jueves por la noche. El gobierno está próximo a sacar, a nosotros nos convocó ya el Comité Olímpico Colombiano para el próximo jueves y el gobierno va a sacar una reglamentación donde autoriza las competencias. En esas condiciones, si aquí hay atletas senior o juveniles que están para los campeonatos panamericanos senior de Cali y suramericano juvenil y centroamericano en Cali también, y para el mundial y para el campeonato élite senior, élite en Perú, hoy en la tarde se define si hay campeonato en Perú. Entonces, como ustedes pueden ver, la federación también va a sacar la resolución para hacer los campeonatos nacionales. Entonces, les sugiero que estén muy atentos en la página de la federación hacia el final de la semana o ponerse en contacto con las ligas, que ellos van a tener ya a comienzo de semana las resoluciones. Entonces, bienvenidos a la competencia porque creo que las vamos a tener. Lo segundo, para los campeonatos nacionales e internacionales rige el tapar el hueco de balance. O sea, no se va a permitir bolas que tengan hueco de balance, porque esa es la reglamentación y esa hay que cumplirla. O sea, la reglamentación no la puede cambiar la pandemia. Lo tercero, hoy terminamos el ciclo de charlas con Carlos Tobón. De hoy en 8 días viene el psicólogo con un ciclo de 3 conferencias. Ya se nos hace un poquitico más complicado coordinar las charlas por los horarios, sobre todo porque en el horario que estamos utilizando en la noche, la gente va a estar en los escenarios. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. El lunes a las 7 de la noche empieza un ciclo de 4 charlas con Daniel Puerto y Luis Javier Iserte. Ellos son de la empresa Cúbica. Daniel Puerto es una de las personas más autorizadas en la materia, es el presidente de la Asociación de Propietarios de ProShop de Estados Unidos, él es mexicano. Entonces vamos a tener la charla. Para esa charla, que es mucho más técnica, o sea, no quiero decir que esto no sea técnico de ninguna manera, sino que va a ser mucho más especializada ya en el tema de la perforación de las bolas y cómo se mueve la bola de acuerdo a cómo se perfora y cómo le deben rayar la bola, que de eso algo les va a explicar hoy Carlos. Esa charla la dictan normalmente máximo a 30 personas. Entonces nosotros pues no queremos ser excluyentes, la federación no quiere ser excluyente, entonces va a aceptar todas las personas y la entrada va a ser abierta, pero vamos a pedirle el favor que las preguntas sean técnicas. Si son dudas personales, ustedes les pueden escribir por el chat o al correo y ellos se los van a solucionar, porque ellos cobran por horas y entonces no están acostumbrados a manejar un tipo de auditorio tan grande. Entonces, eso lo vamos a manejar en esa forma. Vamos a permitir que todo el mundo entre, pero que por favor las preguntas sean mucho más técnicas. De todas formas, es importante que todos estén ahí para que sepan cómo es que les perforan las bolas. Tenemos pendientes un ciclo de conferencias sobre aceitados. Habíamos contactado a una persona, a un profesional muy conocido por ustedes, me reservo el nombre, algunos lo han oído. Vamos a ver en el transcurso de la semana, si no logramos contactar con él, hablaremos con otra persona, puede ser TNT, no sabemos, o sea, pero la charla está pendiente sobre 4 charlas sobre aceitados. Seguimos en charlas con los dirigentes, empezamos una charla con otros temas muy modernos como el Big Data, como todo eso se le está dando a los dirigentes para que ustedes sepan. Anoche terminamos la preparación física. Carlos Andica, todos los profesionales que han estado con ustedes en las conferencias, perdón un momentico, todas las conferencias van a escribir, van a estar contratados por la federación para escribir el manual del bolo colombiano, donde van a ver todos los componentes y al final del año lo estaremos terminando. Una vez va a estar en medio tanto impreso como virtual, se le va a entregar a las ligas.
Entonces, para que vean que continuamos con las charlas, continuamos con la preparación de ustedes, queremos que todo lo que están aprendiendo aquí lo demuestren en las pistas. Los selectivos nacionales serán en la tercera semana de enero el senior y en la cuarta semana de enero el selectivo élite. Ya muy pronto saldrán resoluciones. Eso les queríamos dar como avisos parroquiales. Muchas gracias por su atención. Señor Fernando, estamos listos. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecimiento especial por la asistencia a este ciclo de conferencias tan importantes. E igualmente, el órgano de administración de la Federación presenta un cordial saludo a Carlos Tobón y brindamos un agradecimiento muy especial por la serie de conocimientos que le ha brindado a nuestros atletas con respecto al conformación y manejo de su arsenal. Carlos, esperamos que en una próxima oportunidad lo tengamos de nuevo y realmente agradecemos mucho los conceptos y los conocimientos que usted le ha aportado a nuestros atletas. Que tenga un buen día y el público es suyo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Federación, muchas gracias Fernando. Realmente pues muy contento de poder apoyar y haber ayudado a todo el público y a toda la comunidad del bolo en Colombia. Hoy tal vez es una de las charlas más didácticas, más importantes porque ya se puede plasmar de manera real, por decirlo así, todos estos conceptos. A medida que hemos avanzado, pues la complejidad de los conceptos han aumentado, pero pues realmente se nota que la gente o las personas, ustedes han podido absorber todos los conocimientos, ya que la respuesta a nuestras actividades y sobre todo el trabajo de la última actividad fue bastante completo. Entonces, pues nada, con mucha motivación para seguir contribuyendo, ¿ok? Entonces, rápidamente pasamos a lo que se llama las características para la selección de arsenal de acuerdo al layout y sus perforaciones. Entonces, los elementos teóricos que hemos tenido en las charlas anteriores, pues ya las ponemos un poquito en práctica. Entonces, desde la parte teórica, para tener en cuenta el día de hoy, vamos a hablar de la distancia del pin al PAP, de la distancia del PSA al PAP, ¿ok? Y de la distancia del VAL al PAP. La caracterización, si se hace más o menos flare y qué tan angular puede llegar a ser una bola según a estos valores, ¿ok? Entonces, el potencial de flare, según la distancia, del pin al PAP, con distancias menores, cuando la distancia menor del eje del PAP al pin es de menor a 2,5 pulgadas, ¿ok? Quiere decir que como en la gráfica se ve, en este caso el pin está en el eje de rotación o el eje de, sí, el eje, el PAP. Entonces el núcleo se ubica en una posición completamente estable. Cuando el pin está en el PAP es la posición más estable, lo cual quiere decir que cuando yo lance la pelota, ¿sí?, la bola no va a tener que cambiar de dirección o el núcleo no se va a tener que mudar o variar para llegar a una posición estable porque ya lo está en esa posición. Entonces, cuando las distancias son menores a 2,5 pulgadas, disminuyen el potencial de flare por lo mismo que acabo de describir. La posición inicial del núcleo es semiestable o estable si llega a estar sobre el eje. Y el núcleo de la bola encuentra la estabilidad en una menor cantidad de tiempo. ¿Okay? Si el pin está a mayor distancia del PAP, ¿sí?, distancias mayores a 5 pulgadas y cuarto del PAP, entonces eso demora un poco la fase del hook, ¿sí? Está el núcleo de cierto modo en otra posición más estable, ¿sí? En este caso está a 90 grados y está en una posición estable porque está totalmente vertical. Entonces su posición inicial también es semiestable. ¿Qué va a pasar con el núcleo cuando se lance la bola? Pues como está en una posición semiestable, va a ser más limpia, no va a tender
a hacer flare y a trabajar tan temprano, entonces va a pasar limpia por la cabecera, ¿ok? Y el potencial de flare, para que ustedes entiendan, o el potencial de hook, que tanto yo puedo alterar la posición del núcleo a la hora de perforarlo y hacerlo máximo, pues las distancias para bolas simétricas, si el pin al PAP está entre 3 pulgadas y media y 4 pulgadas y media, en bolas simétricas se maximiza ese potencial. Y en bolas asimétricas entre 3 pulgadas y media y 5 pulgadas. Eso son sus posiciones más inestables. Se toma como referente en el argot teórico la posición de 3 pulgadas y 3 octavos, ¿ok? Pero ya a la hora de rayar la bola, pues utilizamos las distancias que están en la pantalla, entre 3,5 y 4,5 para simétrica o 3,5 a 5 para bolas asimétricas, ¿ok? Cuando el otro valor, ¿sí?, que hablamos, que es el PSA, ¿ok? El PSA es el eje más estable en el que gira la bola, ¿ok? Ese es otro valor que solo existe en las bolas asimétricas y que ya viene marcada en la superficie. Pues ese valor también lo podemos ubicar a cierta distancia del PAP para alterar qué tan rápido o qué tan lento hace hook la pelota, ¿ok? Entonces, las distancias del PSA al PAP, ¿sí? Más allá de 4 pulgadas y medias o 5, como lo dijimos, harán que el PSA se oriente más cerca de una posición estable al momento de lanzar, tal cual como lo hablamos con el pin al PAP. Entonces, como está ubicado a mayor distancia, inicialmente va a estar en su posición más estable y no va a empezar a hacer flare tan temprano. Va a ser más lenta su transición, ¿sí?, a medida que va avanzando en la pista después de la ejecución, y va a ser más suave su liberación inicial de energía sobre la pista, ¿ok? Nuevamente, entiendo que es difícil plasmarlo, pero quiero salir de la teoría y ahorita ya hago el diagrama literalmente como si fuera a perforarme una bola y podrán entender un poquito más estos conceptos, ¿ok? Cuando se le agrega la inclinación, la rotación, el diseño del núcleo y el tamaño de los huecos, realmente es más difícil exponer gráficamente la rotación del núcleo, ¿ok? Por eso es que en el video que están viendo ahí, mientras que va girando ese núcleo, el PSA está colocado a 6 3/4, pero con 0 de rotación y 0 de inclinación, ¿ok? Y tampoco hay presencia de huecos. Eso sería una bola antes de perforar y estaría teóricamente el PSA colocado a 6 3/4 de distancia del PAP, entonces estaría sobre su eje horizontal, ¿ok? Si lo quisiéramos ya mostrar con huecos y con rotación y todo eso, pues sería muchísimo más difícil demostrarles cómo rueda y cómo afecta la rotación de ese núcleo. Si hablamos ya de distancias más cortas del PSA al PAP, ¿ok?, cuando son menores a 2 pulgadas y media, ¿ok?, vuelve a pasar lo mismo que con el pin, que ya el núcleo está ubicado sobre un eje más estable, ¿ok? Entonces, la diferencia es que como está más estable pero a una menor distancia, pues va a encontrar su estabilidad muchísimo más rápido y entonces el potencial de torque que tiene ese núcleo va a ser menor. Entonces, está en una posición mucho más fuerte porque está más cerca del eje, pero va a encontrar su estabilidad muchísimo más rápido. Una bola con una distancia más corta de PSA al PAP querrá estabilizarse más rápido a medida que vaya avanzando por la pista, ¿ok? Obviamente que el factor del PSA es simplemente uno de los varios factores que entran a la hora de estudiar el movimiento de la bola,
porque es un movimiento obviamente dinámico, pues porque es movimiento, entonces se van sumando los diferentes componentes de la distancia del pin del PAP, del PSA al PAP, y en qué posición original pongamos ese núcleo. ¿Ok? Entonces es solamente uno de los factores, pero podemos alterar cada uno de los factores inicialmente, cuando esté la bola obviamente en reposo, para saber más o menos cómo abrir los huecos y generar un dibujo, un movimiento diferente en la pista. ¿Ok? Cuando ya pasamos entonces, no por lo corto ni por lo largo, sino en sus posiciones más fuertes, donde hay más inestabilidad, entonces se considera sus posiciones más inestables entre 2,5 y 4,5, ¿ok? O 5, como lo dijimos en el comienzo. La razón por la que hay un poco de diferencia no es que nos hayamos equivocado, es que simplemente en Kegel, a través de los estudios que hemos hecho, se ve que se puede de todas formas aumentar el flare de 4,5 a 5, entonces nosotros lo tomamos hasta 5, pero estos datos fueron tomados de la fábrica de Storm, de sus pruebas y de sus estudios que han hecho, y ellos lo establecen entre 2,5 a 4,5. Entonces encontrarán en muchos, los que hagan el estudio o los que quieran investigar, van a encontrar más frecuentemente que se maneje hasta 4,5, pero nosotros en Kegel lo manejamos de 2,5 a 5 para el valor del PSA al PAP. Entonces, cuando está entre 2,5 y 5, ¿sí?, está en su posición más inestable el núcleo, como se ve en la gráfica o en el video que están viendo, ¿sí? Hay demasiadas partes que están girando, que están rotando, que están generando inestabilidad a partir de la ubicación que se le coloca en esta gráfica. ¿Ok? Está en la gráfica colocado a 3 y 3/8, que nuevamente es como el estándar de inestabilidad, es su posición más inestable. ¿Ok? Y es donde más temprano y más potencial de flare o de migración va a tener ese núcleo. ¿Ok? A medida que avanza sobre la pista. La diferencia, por eso es que el valor de PSA no se utiliza o no se habla de ello en bolas simétricas, es porque no importa cómo ubiquemos ese núcleo en las bolas simétricas, no va a haber ese imbalance de acuerdo al valor de donde estaría ubicado el PSA. ¿Ok? Cuanto mayor sea el diferencial intermedio, recuerden que hablamos que las bolas asimétricas hay algunas que tienen más inestabilidad o más diferencia entre qué tan alto y qué tan ancho son, ¿sí? Entonces eso incrementa el valor del diferencial intermedio. Entonces, en cuanto mayor sea ese valor, ¿sí?, más efecto tendrá en la posición inicial que yo coloque ese núcleo. ¿Ok? Entonces, si la pelota tiene un diferencial intermedio más bajo, pues va a afectar menos en qué posición inestable yo lo coloque. Pero si tiene más grande ese valor, pues más va a magnificar o me va a ayudar a mí a aumentar el cambio de dirección que haga en la pista de acuerdo a como yo lo coloque inicialmente. ¿Ok? Bueno, en un estudio que hace Storm con bolas simétricas y asimétricas, ¿ok? Para que ustedes entiendan más o menos de lo que acabo de hablar, que lo vean plasmado, abrieron dos bolas de las mismas, dos simétricas que son la Torrent, que es la verde que está ahí, y dos Sherlock, que muchos de ustedes la conocen porque la utilizaron en su momento, ¿ok? Simplemente están perforadas un poco diferente. Todas tienen la distancia del pin al PAP. El PAP es el punto amarillo que está a la derecha, ¿sí?, de los huecos, casi que sobre el eje horizontal. Entonces la distancia del pin a ese punto amarillo, que es el PAP, en todas las bolas es de 5 pulgadas. Entonces es una constante. Lo que cambió fue el valor del PSA al PAP, ¿sí?, que en la primera bola Sherlock es de 2 pulgadas, que es el segundo valor de 5 por 2 por 2, entonces 5 es la distancia del pin al PAP, el segundo es el PSA al PAP, y recuerden que el PSA en esa bola Sherlock es la X con las letras R y D,
¿sí? Entonces en la bola de la izquierda está 2 pulgadas, mientras que en la bola de la derecha está a la izquierda del pulgar y hay una distancia de 6 pulgadas hasta el PAP, ¿ok? En las bolas simétricas de abajo, pues no está marcado en la superficie de la bola donde quedaría el PSA, pero pues recordemos que si se traza una línea desde el pin atravesando el centro de gravedad, pues estaría a 6 3/4 y quedaría exactamente en la misma ubicación que estaría en la bola Sherlock. Entonces hay 6 pulgadas de distancia entre el PSA en teoría, y quedaría más o menos a la izquierda del pulgar, y en la otra estaría a 2 pulgadas y estaría en algún punto debajo del PAP, que es el punto amarillo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el resultado de qué pasó en la pista en cuanto a qué tan temprano agarró en la pista la bola, de acuerdo a la distancia que tenga el PSA al PAP. ¿Ok? Entonces, en la pista esa que ven arriba, que es la gráfica literal que se ve en espectro, hay una línea azul y una línea roja. La línea azul es la bola que tiene la distancia de 2 pulgadas del PSA al pin. Y si se dan cuenta, pues obviamente ambas fueron lanzadas en la misma línea, pero hay una X roja casi que al comienzo o la mitad del brownie, y eso quiere decir que en ese punto fue donde empezó a hacer la transición ese núcleo. La otra, que tiene 6 pulgadas, empezó a hacerla más tarde, ¿sí? Como pasando el brownie, ¿sí? Estamos hablando de una distancia significativa porque son casi 3 pies, ¿ok? Entonces, el simple hecho de colocar el PSA más cerca del núcleo hizo que la pelota hiciera la transición casi que 3 pies más temprano que la otra. Y al terminar la fase de hook, se dan cuenta que una empezó a hacer roll también como un pie y medio más temprano que la otra. Entonces, si empieza a hacer hook más temprano, pues va a tener que terminar esa fase de hook y hacer el roll más temprano. Entonces, de esa manera, en práctica, se están dando cuenta de que sí hace diferencia en bolas asimétricas de poner el PSA más cerca del PAP o más lejos del PAP. En la pista de abajo está el ejemplo de las bolas simétricas, ¿sí? En donde las 2 rayas o 2 trayectorias están una encima de la otra, pero ambas hicieron hook en el mismo punto y ambas empezaron a hacer roll en el mismo punto. Entonces, por eso es que no está marcado, no se tiene en cuenta el valor de PSA en bolas simétricas, porque no importa en qué posición inicial lo pongamos, la bola no, el núcleo no se va a afectar y por eso no se va a cambiar la dinámica de la bola en la pista. ¿Ok? El último valor que se tiene en cuenta a la hora de diagramar una bola es la distancia del pin, ¿sí?, a la línea vertical del eje. ¿Qué quiere decir la línea vertical del eje? Es la línea perpendicular desde la que yo trazo desde el centro de la llave. Ahorita se las muestro cuando hagamos el trazado de la bola, pero es la línea que va desde el centro de la llave hasta el punto perpendicular del PAP, y después se traza esa línea a 90 grados y eso se denomina la línea vertical del eje. Entonces, en inglés es Vertical Axis Line, y por eso es que se le pone las iniciales BAL cuando estemos hablando de esa línea. ¿Ok? Entonces, si yo ubico el pin de la bola más cerca de esa línea, ¿ok? Entonces quiere decir que hay menor distancia, entonces va a ser más rápida la transición, ¿sí?, en la pista, cuando la bola empieza a encontrar la fricción. Se evidencia mucha más angularidad y el cambio de dirección va a ser en menos distancia y en menor tiempo. Si yo coloco el pin más lejos de esa línea a la hora de trazarlo, ¿sí?, yo alargo la transición, ¿sí?, se ve el movimiento más parejo, más en C, ¿sí?, y el cambio de dirección va a tomar más tiempo y más distancia. ¿Ok? ¿Qué tanto se evidencian estas definiciones
Depende, obviamente, como siempre, de la caracterización del jugador y de las condiciones de la pista o qué tanta fricción hay en el mantenimiento. Entre mayor fricción, pues más magnifica el cambio de dirección, y entre menor fricción, pues obviamente la va a esconder o no la va a dejar evidenciar tanto en las pistas. ¿Ok? Entonces, ya una vez tenemos estos valores, podemos también aclarar el mito, ¿sí?, de pin arriba o pin abajo. Yo ya había explicado de cierto modo que pin arriba hace que la bola quiera cambiar de dirección más brusco, y que pin abajo pues la hace un poco más tranquila. Sin embargo, ya teniendo la definición de todos estos valores, pues puedo entrar un poco más en detalle de por qué pin arriba hace que quiera ser más angular o más reactivo, y que pin abajo lo haga más suave. Es simplemente por lo que acabamos de hablar de la distancia del pin a la línea vertical del eje. ¿Ok? Entonces, cuando la línea, cuando el pin está más cerca de la línea vertical, pues va a estar pin arriba, ¿sí? Porque está por encima de los dedos, de los huecos de los dedos, y está más cerca de esa línea. Entonces, como estamos quitándole masa al núcleo de la parte vertical, lo estamos haciendo un poco más alto y más angosto, entonces se crea más inestabilidad. Y como ya se denomina la distancia del pin al BAL, pues cuando esté más cerca también hay más angularidad, porque el tiempo en el que va a cambiar dirección la bola va a ser menor. Mientras que si lo ponemos el pin por debajo de los dedos, pues está más lejos de esa línea del eje, ¿ok? Entonces va a alargar la transición, está en una posición más estable. De cierto modo le estamos quitando masa de arriba al núcleo y lo estamos haciendo de cierto modo un poco más simétrico, ¿sí? Entonces el cambio de dirección va a tomar más tiempo y va a demorarse un poquito más, va a ser más pareja la reacción. Entonces por eso es que pin abajo es más parejo y pin arriba es un poco más angular. No se puede hablar de que rueda más temprano pin abajo o pin arriba. La única forma de hablar de eso, como lo hemos dicho, es qué tan cerca está el pin del PAP. ¿Sí? Yo puedo tener una pelota pin abajo más cerca del PAP y me va a rodar más temprano, o pin arriba más cerca del PAP y me va a rodar más temprano. No tiene que ver que si está pin arriba o pin abajo. Puede también estar una bola pin abajo, pero más cerca del PAP, y se va a demorar más en hacer hook o más en rodar. ¿Sí? Entonces, quiero que eso ya quede claro, de que no se siga hablando de que pin abajo rueda más temprano automáticamente, porque no es cierto. Simplemente el dibujo en la pista, si es pin abajo es más parejo, y si es pin arriba va a ser un poco más violento, más reactivo a la fricción. ¿Ok? Entonces en este momento le voy a... nos comentan en el chat, Santiago Mejía, que pin abajo a 6 pulgadas no agarra, para seguir desmitificando. Bueno, obviamente entre mayor distancia al PAP, como lo acabamos de decir, pues se demora muchísimo más en hacer la transición. Entonces, pues entre más cerca esté a la máxima distancia, que son 6 y 3/4 de pulgada, pues obviamente casi que no se va a evidenciar en ningún tipo de hook. Entonces es importante tener eso en cuenta, que entre mayor distancia pues va a afectar y va a disminuir el cambio de dirección y las transiciones que tiene las fases de la bola. Entonces, bueno, voy a poner la cámara. A ver si me ven. Bueno, entonces en esta parte pues le voy a pedir a María Camila que les mande un saludo, que por favor filme acá mientras que yo voy hablando. Voy a agarrar una bola, vamos a agarrar primero una bola simétrica. Es una bola conocida por todos, la Phase 2 de Storm. ¿Ok? Es de 15 libras. Entonces vienes por acá y vamos a hacer el trazado de la bola como tal. Y pues aquí al lado también tengo la media bola, ¿sí? Para que más o menos mientras que yo vaya moviendo el núcleo, ustedes tengan una representación visual
de cómo también afecta la ubicación del núcleo, a pesar de que este núcleo no es el de esta bola, pero por lo menos para que les dé una ubicación espacial de cómo se está moviendo el núcleo. ¿Ok? Entonces, para hacer el trazado, utilizamos el Prosect. ¿Ok? Y lo primero que nosotros siempre hacemos es trazamos la línea desde el pin atravesando el centro de gravedad, ¿sí? Y como ustedes saben, en la bola simétrica no está en la marca del PSA, ¿ok? Porque, como se los acabamos de explicar, realmente no tiene ningún efecto en la transición o en las fases a medida que viaja por la pista. Sin embargo, nosotros, por temas de ubicación del núcleo, igual lo marcamos para saber dónde está, para hacer el diagrama de la bola. Entonces, aquí está 6 3/4. Si fuera una bola asimétrica, ya vendría marcada ahí, ¿ok? Pero en este caso yo se lo pongo para tenerlo en cuenta en el diagrama de la bola. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es qué tipo de jugador le voy a perforar esta bola. Esto es una bola que es muy utilizada en mantenimientos medio a alto volumen, en largos, ¿sí? Y se utilizaría como bola 1 o como para empezar en el fresh, en condiciones de fresco, recién aceitados, en donde la pista va a pedirle a la bola que cambie de dirección porque pasa de mucho aceite a cero aceite. Entonces este tipo de pelotas se mantienen mucho mejor en esa condición porque de cierto modo hace más suave el recorrido una vez sale del aceite. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué tipo de jugador voy a hacerle el diagrama? Entonces, tomemos una mujer, en este caso María Camila, donde su velocidad es baja, tiene una velocidad de entrega de más o menos 15 millas por hora, que se considera baja, ¿ok? Y tiene revoluciones alrededor de 220, ¿sí? Que también está en el entre medio bajo, ¿ok? Entonces, para ese tipo de jugador, donde la velocidad es baja y las revoluciones también son pocas, como ya lo hemos dicho, queremos que el pin, ¿sí? Esté en una posición bastante inestable, ¿ok? Recordemos que los valores de esta bola, el radio de giro para 15 libras es 2.48 y el diferencial 0.51. Eso quiere decir que la bola va a agarrar medianamente temprano, ¿sí? Y el diferencial es medio, ¿ok? Entonces tenemos que ayudarle a la persona, en este caso a María Camila, a que la bola le genere más torque y que le ayude a un cambio de dirección, porque sus características físicas no van a hacer que la bola quiera cambiar mucho de dirección, ¿ok? Entonces marcamos el pin, ¿sí? A una distancia, como lo dijimos, de entre 3 y 3 octavos o 3 y medio a 4 y medio es donde más flare haría esta bola. Entonces, como tiene baja velocidad, puedo irme más cerca del 3 y medio. ¿Sí? En este caso, pues como yo ya la conozco jugar, lo pondría a 4 y hago una marca ahí. ¿Ok? Como un semicírculo. ¿Ok? Este es el tipo de diagramación para perforar que maneja Storm. ¿Sí? Que es con vectores. ¿Ok? Ahorita volvemos a hacerlo con el Dual Angle, que es el que maneja Daniel Puerto y Ebonite, y en la industria en general, que es con ángulos, ¿ok? Pero en este caso, sí, esta es la raya o el semicírculo de 4 pulgadas, que es una posición fuerte, donde va a incrementar el torque y el flare de la bola, ¿ok? Ahora me voy a donde quedaría el PSA y también lo tengo que poner en una posición fuerte, como ya dijimos, porque la persona, en este caso María Camila, no genera muchas revoluciones ni mucha velocidad. Entonces queremos que cuando hay fresh, la bola va a pasar limpia. No necesitamos tanta ayuda para que avance, porque no tiene velocidad, porque ya la bola, la pista le va a generar eso. Pero sí necesitamos que empiece a ser bastante flare. Entonces en este caso también la voy a colocar a 4 pulgadas de distancia. ¿Ok? En la intersección de esos dos valores, ahí va a quedar el PAP. ¿Ok? Listo. Y entonces, ¿a qué distancia pongo el pin
de la línea vertical que va a pasar por el eje, ¿ok? Eso también me dice qué tan fuerte quiero yo que la bola cambie de dirección, ¿ok? Entonces, en este caso, como se va a iniciar la ronda con esta bola, el cambio de dirección va a ser bastante fuerte ya de por sí con las condiciones que hay, entonces no quiero que sea tan fuerte el cambio de dirección y lo vamos a colocar a 3 pulgadas. ¿Sí? Recuerden que entre más cerca lo pongo, si lo pongo a 1 pulgada es bastante angular, si lo pongo a 5 o 6 va a ser 0 angular. Entonces lo ponemos a 3, ¿sí? De acuerdo a las características del jugador, se hace la marca, ¿sí? Otro semicírculo, y ahora trazo una línea tangente, ¿sí? Desde el P a P sobre ese semicírculo a 3 pulgadas, ¿sí? Del pin. Y esa es mi línea vertical del eje, o sea, el bal. ¿Sí? Entonces, esta perforación para María Camila sería 4 por 4 por 3. ¿Ok? De ahí, lo único que tenemos que tomar es el PAP de la persona, que lo tenemos aquí en una carpeta. Entonces, el PAP de María Camila es 4916 por, eso es hacia la derecha, porque es jugador diestro, y 916 hacia arriba. Ok, ese es el PAP de María Camila. Entonces de aquí, como es 916 hacia arriba, tengo que ir hacia abajo. Eso obviamente las personas que perforan tienen que tenerlo más en cuenta, pero para mostrarles cómo se hace, ¿sí? Y 4 y 916 me regreso para buscar el centro de la llave. Ok, entonces mido 4 y 916. Sí, eso quiere decir que este va a ser el centro de la llave para ella. ¿Sí? Y los huecos van a quedar más o menos en esta posición. Es posible que el hueco quede cerca del pin. En ese caso es mejor perforar el pin. ¿Sí? Y aquí va a quedar el pulgar. Y este sería más o menos el diagrama para ella, para esta bola, en esas condiciones, para empezar una ronda. ¿Ok? Esto es nuevamente con el sistema del BAL, el BLS de Storm. ¿Ok? Si lo hiciéramos con los ángulos, ¿sí? Sería un poco diferente, pero terminan siendo más o menos los valores iguales. Realmente lo único que manejan los dos sistemas es cómo alteramos, ¿sí? La orientación del núcleo inicialmente de la mano para que tenga más o menor inestabilidad, para que el potencial de flare y de hook se adapten a la persona y a las condiciones que se están lanzando. Entonces, en este caso, el núcleo le quedó más o menos ubicado. Aquí, por ejemplo, creo que tenía la marca, sí. El centro de gravedad está como por aquí. Entonces, si lo miran de esa forma, los dedos a ella le quedarían más o menos de esta forma. Okay, aquí los dedos cerca del pin y aquí el pulgar. Okay, así está ubicado en este momento. Entonces se ve que está en una posición inclinada con alto grado de inestabilidad. Okay, y ese fue el resultado de esa perforación. Okay, entonces si lo hacemos con el sistema de ángulos duales, ¿sí? Se trazan las mismas líneas, se marca nuevamente el PSA igualito, ¿sí? Lo único que se hace es que con los ángulos que están en esta herramienta que tiene todo ProShop, o debería tenerlo, ¿sí? Yo puedo cuadrar el primer ángulo, que es el ángulo de lo que se denomina de perforación, de cómo yo inclino ese ángulo, el núcleo, para a ver qué tan temprano me va a reaccionar o empezar a rodar esa bola. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para una persona en fresco de velocidad baja y revoluciones bajas, puedo irme más o menos a 40 grados, ¿sí? Y trazo la línea desde el pin, desde el centro del pin, a la marca que hice a 40 grados, ¿sí? Este ángulo es 40 grados, ¿sí? Y dijimos que queríamos una distancia del pin al PAP de 4 pulgadas, ¿sí? Entonces el PAP se marca aquí, a 4 pulgadas.
No sé si lo ven. Aquí está el PAP. ¿Ok? Ahora desde el PAP lanzo el último, trazo el último ángulo, que es qué tan angular o qué tan pronunciado es el cambio de dirección una vez llegue a ese punto en la pista. Entonces, nuevamente, una persona de no muchos giros, pero está en fresh, entonces no podemos irnos tan angular, pero sí lo podemos poner, por ejemplo, a 35 grados. ¿Okay? Y se traza desde esa marca, y aquí está 35 grados. ¿Sí? Entonces esta perforación sería 40 por 4 por 35. ¿Sí? Ok. Y desde ahí se vuelve y se toman los valores del PAP de la persona. ¿Sí? Se busca el centro. Y se dan cuenta que esta perforación dio más o menos con la misma inclinación, simplemente sale el pin un poco más arriba porque le pedimos que fuera bastante agresiva en el cambio de dirección, y los dedos van a quedar aquí. ¿Ok? Entonces, la ubicación, la orientación del núcleo es básicamente lo mismo, y podemos obviamente incrementar el valor del segundo ángulo para bajar ese pin y buscar que fuera tal vez mucho más parecido a lo que teníamos con la otra. ¿Ok? Cualquiera de los dos sistemas que maneje la persona en el ProShop está bien. Los dos encuentran en su sumatoria de ángulos o en la ubicación de las distancias en cómo dar un imbalance al núcleo. ¿Ok? Simplemente queríamos ilustrar en estas bolas simétricas cómo colocábamos el núcleo para cierta persona. Si la persona tiene características diferentes, en este caso vamos a trazar esta bola en las mismas condiciones, el fresh para inicio de ronda para un jugador con mucho más poder y más velocidad. ¿Ok? Entonces, al la persona tener más poder, va a poder generar un cambio de dirección más naturalmente, entonces no necesitamos tanta ayuda de la persona, de la pelota. Entonces, podemos trazar ángulos más grandes. ¿Ok? Podemos iniciar simplemente para el fresh con ángulos más o menos de, sí, se toman desde 0 a 90, donde entre más cerca de 0 estén, pues más rápido el cambio de dirección o más brusco el cambio de dirección, y entre más cerca a 90, pues más se demora en hacer hook. Entonces podemos incluso hacer algo como alta velocidad, entonces necesitamos que se frene un poco la bola, la podemos hacer más o menos en 50 grados, ¿sí? Queremos que esté en una posición un poco más débil, porque pues como tiene más revoluciones, sea más estable el cambio de dirección, que no sea tan brusco, que no genere tanto flare. Entonces la podemos poner a 5 pulgadas, ¿sí? Y que el sea bastante grande para que sea muy tranquilo el cambio de dirección, y la podemos poner a 65 grados. ¿Okay? ¿Okay? Y podemos poner que la persona tiene un PAP de 5 pulgadas y media por, pongámosle, pulgada y media hacia arriba. Entonces me bajo pulgada y media y son 5 pulgadas y media hacia allá. Okay. Eso quiere decir que el centro de la llave estaría acá. Okay. Esta sería la línea del centro de la llave, y quedarían los huecos por encima del pin, y el pulgar quedaría acá. ¿Ok? Entonces, por eso es que en las recomendaciones que les hicimos, se recomienda una bola simétrica, sólida, ¿sí? De los valores de radio de giro menores a 250,
y su diferencial más arriba de 0,50, ¿ok? Con perforación pin abajo y de cobertura sólida, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la que se recomienda eso, teniendo esos valores. Obviamente se pueden cambiar de acuerdo a la caracterización de la persona y nos pueden preguntar en cualquier momento. Por último, vamos a ver la diferencia para una bola asimétrica, para otro tipo de transición. Entonces podemos utilizar la Nuclear Cell, ¿sí? Que es una bola asimétrica perlada y ya se utilizaría cuando haya algún tipo de transición. Puede ser la transición 1 o puede ser ya la transición 2 o que se esté acercando al quemado, ¿ok? Por su cobertura perlada. Entonces, para este tipo de perforación, si tomamos la persona con baja velocidad y bajas revoluciones, necesitamos que avance mucho más porque la bola va a tender a agarrar más temprano porque la pista se secó, pero también necesitamos ayudarle muchísimo más en el remate porque no genera mucho poder. Entonces, eso quiere decir que si voy a utilizar el sistema de Storm de los vectores, el último valor, que es el del pin a la línea vertical, va a tener que estar mucho más cerca de ella, generalmente menos de 2 pulgadas, 2 pulgadas o menos, ¿ok? Entonces hago la marca a 1 pulgada, por decirlo así. ¿Sí? Y hago la marca del pin al PAP. Necesito que haga bastante flare porque obviamente se va a desgastar y el remate no va a estar tan claro, tan limpio. Entonces quiero que haga bastante flare, lo pongo a 3 y 7 octavos, por decirlo así, en este caso. ¿Sí? Entonces, este semicírculo de acá, esto es de 1 pulgada, este es de 3 y 7 octavos. Okay. Y el último valor sería qué distancia quiero yo del PSA al PAP. ¿Okay? Este valor, si yo lo coloco muy temprano, ¿sí? Va a hacer que la bola trabaje muy rápido. Pero como para las condiciones que estamos hablando, necesito que se demore un poco en hacerlo, que en hacer esa transición, pues voy a colocar una distancia mayor. Entonces voy a colocar a 5 pulgadas el PSA. Entonces, este sería mi PAP. Esto sería 5 pulgadas. Entonces sería 3 y 7 octavos por 5 por 1. Esa sería la perforación. Y como lo hicimos ahora, le hacemos una línea tangente. Ok. Y bajamos nuevamente 9.16. Y buscamos el centro de la llave en 4 y 9.16. Ok. Y nos damos cuenta que en este tipo de perforación, ¿sí? Aquí quedarían los huecos, y aquí quedaría el pulgar. Nos damos cuenta que el pulgar está bien cerca, o el PSA está bien cerca del pulgar. Quedó más inclinado el pin lejos de los dedos, está como de esta ubicación, ¿sí? Quedaría más o menos de esta forma. Ok, bueno, en realidad aquí está el PSA, entonces quedaría más como de esta forma, los dedos un poco separados del pin y el pulgar más acá. Entonces, eso quiere decir que el núcleo está en una posición en relación al PSA un poco más estable, se va a demorar más en avanzar, ¿sí? Porque está de esta forma, ¿sí? Pero que cuando empiece a hacer el flare va a tener que cubrir una distancia mayor, va a empezar a hacer más torque para encontrar su posición más estable. ¿Ok? Si lo hiciéramos con el sistema de ángulos duales, ¿sí? Podemos trazarlo aquí. ¿Ok? Y quedaría con un valor de 55 por 3 y 7 octavos. Y lo pongo acá, 55. Ahora. Por 3 y 7 octavos.
por, como queremos que cambie bastante de dirección, que sea brusco en el cambio de dirección, el último valor fue de 15. Entonces, para esa persona, 55 por 3 y 7 octavos por 15, ¿sí? Da lo mismo que 3 y 7 octavos por 5 por 1. ¿Ok? Si fuera un jugador más de poder, pues obviamente tengo que darle más tiempo a la pelota para que se desarrolle, porque la persona genera mucho más poder. ¿Ok? Entonces, lo ubicamos un poco diferente. Perdón, Carlos. Sí, dime. En el núcleo, en la bola que se ve el núcleo, ¿dónde está el PSA? ¿Me lo muestras, por fin? Sí, está aquí. Listo. Ok. Listo. Ok. Gracias. Ok, entonces para la persona que ya habíamos hablado de más poder, de más velocidad, entonces tenemos en cuenta que le va a ser más fácil por su caracterización de que la bola avance un poco más, de pronto utiliza un poco más de inclinación, entonces podemos utilizar un ángulo un poquito más grande, como de 60, el inicial, ¿sí? Podemos hacer que la distancia del pin al PAP sea un poco más larga para que no empiece a trabajar tan rápido ni genere tanto flare, porque la persona tiene más poder. Entonces la podemos poner más o menos a 4 y 5 octavos, un poquito más de 4 y medio, que es, bueno, pongámoslo a 5 porque es asimétrica. Entonces genera flare, pero es como su límite máximo. Entonces esta distancia de pin a PAP es de 5. Y no necesita que sea tan brusca porque la bola va a tener más torque. Entonces la podemos poner a 35. ¿Ok? Entonces se ve que esta es 60 por 5 por 35. ¿Ok? Volvemos a medir el PAP. Hacia acá. Y hacia acá. Entonces nos da una perforación pin arriba, ¿sí? Con el pin arriba de los dos huecos o más cerca del dedo medio, ¿sí? Sería acá y acá. ¿Ok? Para misma pelota, diferente jugador, de más poder, de más velocidad, ¿sí? Y si medimos la distancia, pues obviamente este sería 5 por 4 y 5 octavos por la distancia entre el pin y la línea vertical, sería de 2 y medio más o menos por 2.5. Ok, entonces para esa misma persona 60 por 5 por 35 es 5 por 4 5 octavos por 2.5 en el sistema de vectores de Storm. Ok, entonces se dan cuenta que este núcleo ya quedó más sobre el dedo medio, ¿sí? Y el PSA un poco a la derecha. Yo creería que más o menos así le queda a la persona, ¿sí? En donde está mucho más vertical el núcleo, ¿sí? Por eso se va a demorar más en la cabecera. Igual va a generar flare, pero no va a ser tan inestable en la salida de la mano como para la persona que no tiene tanto poder ni tanta velocidad. Entonces se dan cuenta que lo único que estamos haciendo aquí es qué ubicación, qué orientación le damos al núcleo en cuanto a su inestabilidad, ¿sí? Inicial, para que se desarrolle de la forma que la persona lo necesite de mejor manera. ¿Ok? Entonces, obviamente Daniel Puerto les va a entrar en más detalle de los valores, de cómo cambiarlos, de cómo personalizar para cada persona la perforación, ¿sí? Y pues va a entrar en otra serie de detalles que ya se tienen en cuenta de aquí, cuando ya se pase para la perforadora, de cómo personalizar la llave como tal, asumo yo, para la persona. Pero en términos generales, esto realmente es la aplicación de todos los conceptos que venimos hablando, del pin, del centro de gravedad y del PSA, ¿ok? De cómo ubicarlos para personalizar el diagrama de la bola para un jugador determinado, ¿ok?
Entonces, muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy complejo. Espero que haya podido cubrir todo los conceptos que hemos estudiado. Y bueno, dejo abierto a preguntas que seguramente tendremos algunas. Preguntas. Kira Perea. Hola Carlos, la pregunta mía tiene que ver con la inclinación de los ángulos de los dedos ya en la perforación en relación con la aplicación hacia el pin arriba, pin abajo, o por la característica de la bola, o no sé si es permanente para todas, para que la entrega pueda ser más o menos igual. Sí, las inclinaciones de los dedos como tal es netamente a la flexibilidad y a la distancia o qué tan grande sea la mano o qué tan pequeña sea la mano de la persona. No tiene nada que ver a la perforación del diagrama del núcleo y eso. Eso ya es parte de saber cómo abrir para la persona de acuerdo a las dificultades o a la flexibilidad o falta de flexibilidad que tenga cada persona. Ok, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Parece que todo quedó muy claro. Listo. Preguntas? Bueno. Bueno, Jorge. Entonces, podemos pasar ya a los resultados de la dinámica que hicimos el día lunes. Coque, si por favor puedes dejarle saber. Eso sí quiero ser claro. Fue muy difícil reducir los ganadores a 6 y 6. Hicieron excelentes trabajos, mandaron realmente más de lo que yo pensé que íbamos a lograr. Eso me deja muy satisfecho. Realmente estamos muy contentos porque se nota que absorbieron los conceptos y pues la hicieron muy difícil. Entonces, escoger 6 hombres y 6 mujeres se nos hizo muy difícil. Simplemente le vamos a dar el feedback y vamos a trabajar con los ganadores para la siguiente fase, para de ahí sacar un ganador y poder obsequiarle su bola. Entonces, Coque, por favor, ayúdame con la comunicación de los que pasan a la siguiente fase. Listo. ¿Ahí me escuchan? Mejor, pero no sé si... Ahora sí. Listo, ya les voy a poner. Me confirman por favor si vieron si ven la pantalla. Y como dice Carlos, pues recibimos bastantes actividades, lo cual fue complejo decidir. Vamos a responder todos los trabajos, vamos a hacerle la serie de recomendaciones a todas las personas que nos contactaron, pero las siguientes personas son las que siguen como en este proceso para adquirir su bola que se evidencia en el trabajo y su necesidad. Entonces, las mujeres, habíamos en un principio dicho que iban a ser 6 hombres, 6 mujeres. Como les digo, se presentaron muchos trabajos y muy buenos trabajos. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar 9 mujeres y si los 6 hombres, teniendo en cuenta que la cantidad de trabajos respecto a las damas fue mayor. Entonces, la primera dama que entra a concursar es Mariana Duque. La segunda dama que entra a concursar es Sara Duque. La cuarta dama que entra a concursar es Alba Mendoza. La cuarta, Sandra Silva. Marta Yolanda Martínez, que queremos hacerle un reconocimiento, al igual que Andrea Miranda, por todos tienen calidad, pero la innovación que ellas quisieron exponer en sus trabajos con
su presentación, dinámica, una figura muy innovadora, muy enriquecedora. Entonces queremos hacerles ese tipo de reconocimiento a ellas, que sin desmeritar a todos el resto, sí le dedicaron y ve que lo hicieron con empeño y con gusto, con pasión. La siguiente ganadora es Marta Cecilia Polo, Patricia Trujillo y por último María Victoria Correal. Listo. Nosotros nos contactaremos con las personas ganadoras y le vamos transmitiendo cómo va a ser el proceso de selección. Y los 6 hombres que entran a concursar por la bola es Darío Cáceres, Alberto Marmolejo, Adolfo Hernández, Carlos Arturo Benítez, Dani Salinas, que al igual que las 2 damas, queremos hacerle el reconocimiento por el tiempo que se ve que se le dedicó y que pudo plasmar en su trabajo. Felicitarlos. Y Mauricio Toro. Listo, entonces esas son las 9 mujeres que entran a concursar y los 6 hombres que entran a concursar en el proceso de seguir conociendo su arsenal y poder tener la oportunidad de que TNT le pueda regalar la bola que le falta para completar su arsenal. Mañana queda, pero eso de mañana prácticamente no cuenta. Listo, entonces no sé si tienen alguna pregunta de los ganadores. Y quiero salirme un poquito de contexto y queremos hacer un reconocimiento especial y también que vamos a extender nuestras charlas en grupo cerrado, como lo he hecho con los ganadores de las actividades pasadas, y se las vamos a otorgar a Gira Perea y a María Perla, que como todos sabemos son el ambiente al iniciar nuestras charlas. Entonces queremos compartir también con ellas un grupo cerrado y un momento para compartir conocimiento, información y que podamos interactuar con ellas, ¿vale? Muchas gracias. Me encanta, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a la federación por tenernos en cuenta y agradecidos de poder compartirles el conocimiento y aquí estaremos para próximas ocasiones. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos los que pasaron a la siguiente fase. Muchísimas gracias a la federación, muchas gracias a Gira, a Perla, a todos los que siempre nos apoyaron. Gracias. Y bueno, quedan abiertas las puertas de TNT para todas sus preguntas. Gira, no me he olvidado, simplemente no me han contestado. Yo tengo por ahí trabajándote la composición química de eso. Y bueno, pronto nos estaremos comunicando. Si se pueden comunicar con nosotros también para coordinar el espacio para la sesión, pues la coordinamos. Y bueno, Jorge, Fernando, quedamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Y ha sido un placer compartir con ustedes. A usted, Carlos, gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy muy feliz porque quedé entre las semifinalistas y gracias Carlos, gracias Tellito y bueno, aprendiendo, gracias a la federación.